Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la tercera clase del cuarto curso de Salud Pública del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico de Valparaíso. En esta oportunidad vamos a tener el honor y el privilegio de contar con el doctor Fernando Lolas Stepke, ya quien nos va a entregar una muy interesante charla que tiene por título Sindemia. ¿Ya? Contarles a todos que el doctor Fernando Lolas tiene un gran currículum, y de ese currículum vamos a informar de algunas de sus títulos. Él es profesor titular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Además, es director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile. Es profesor investigador de la Universidad Central de Chile en Santiago. Psiquiatra. Es presidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Académico correspondiente de la Real Academia Española. Académico honorario de la Academia Chilena de Medicina y la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Y académico correspondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. No sé si hay algo dentro, esto es hasta el 2020, no sé si no he mencionado algo, doctor, si es así usted me corrige. Doctor, bueno, para nosotros en realidad es un gran placer y un gran logro tenerlo en nuestro curso, y sobre todo con esta clase que, por lo menos yo en alguna oportunidad el año pasado, tuve la ocasión de escucharla y la encontré muy interesante, y encuentro que va a ser muy importante para nuestros alumnos en este curso que la escuchen. Lo dejo entonces con el doctor Araya. Doctor Araya. Ya, listo. La muteamos. Lo dejamos entonces a cargo de la clase. Muy bien, bueno, muchas gracias, doctora Silva, por la presentación. La verdad es que siempre empiezo algunas de mis conversaciones diciendo un poco desde dónde hablo, para que se entienda por qué voy a aludir a algunos puntos y por qué trataré algún aspecto que quizás no es necesariamente familiar para todos los que estamos en esta reunión. Durante algún tiempo me desempeñé como director del programa de bioética de la Organización Panamericana de la Salud, y en esa condición, como funcionario, tuve que viajar mucho por el continente estableciendo comités de ética, viendo los problemas que tiene la interfaz entre la ética y la salud pública, y también promoviendo el uso de algunas herramientas conceptuales que no suelen ser las que nosotros utilizamos normalmente en la práctica. Por eso, junto con saludar cordialmente a esta audiencia, quisiera decirles que mi presentación se va a centrar fundamentalmente en los aspectos bioéticos de lo que se ha dado el nombre a esta conversación como sindemia, y para eso tal vez lo más práctico es que empiece yo por compartir un par de diapositivas que van a ser la base de la conversación. No sé si se ve correctamente. Sí, sí, doctor. La palabra sindemia, que es la que a mí me interesa que introduzcamos en este momento, es una idea que amplía las tradicionales nociones de epidemia, pandemia, en el sentido de que se trata de un impacto global de alguna condición que afecta no solamente a
personas en muchas regiones geográficas, que es la noción general de pandemia, sino que también afecta a todos los aspectos de la vida de las personas. En ese sentido, la palabra fue inventada por un antropólogo social de nombre Merrill Singer para destacar la sinergia que se produce entre los aspectos, por así decir, causales de una situación como la pandemia que todavía sigue presente en el mundo y otras circunstancias tanto sociales, económicas y políticas, además de cualquier aspecto relacionado con la salud. ¿Qué utilidad tiene este concepto de sindemia que permite comprender factores sociales? Todos hemos estado conscientes que no solamente las decisiones que tomó la autoridad sanitaria, como el confinamiento, como la inducción a las personas a que se vacunen, sino también otras determinaciones fueron, y vamos a tomar ese punto más adelante, en alguna parte resistidas, en alguna forma también aceptadas, pero que para mí lo importante es que la utilidad que tiene el concepto de sindemia es para establecer prioridades en cuanto a las acciones que deben tomarse para una población. Este término priority setting es una especie de disciplina prácticamente conocida, de tal manera que ciertas prioridades deben anteponerse a otras. Todos hemos visto que en algunos países se le dio preferencia a restablecer la actividad económica por sobre las medidas no farmacológicas de contención de la pandemia. Por lo tanto, esta noción de sindemia nos puso de manifiesto que junto con el efecto que tuvo, por así decir, el impacto que tuvo el virus, también había consideraciones económicas que afectan al bienestar de las personas y que deben ser consideradas en toda consideración global. Todas las medidas de causalidad, todas las consideraciones que uno pudo tener, no se refieren solamente a que un virus atacó a las personas, sino que este virus causó una situación de tremendo estrés, no solamente para las personas, sino también para las comunidades y los grupos. Quisiera hacer aquí una pequeña reflexión acerca de lo que yo llamo niveles epistemológicos para que nos entendamos acerca de qué estamos hablando. Yo distingo 4 niveles en las informaciones que nosotros podemos tener acerca de los fenómenos que afectan a una población. En primer lugar, yo hablo de datos, cuando existen hechos que son observables o que son percibibles por la población. Un dato es, por ejemplo, el número de fallecidos. Un dato es cualquier evento o situación que yo pueda observar y que pueda comunicar. Un segundo nivel lo llamo información. La información no es solamente el dato, sino el dato con una explicación y generalmente con una medición. Por ejemplo, un dato es que uno encuentre que una persona tiene lo que llamamos fiebre, pero información es decir que esa temperatura supera los 37 o los 38 grados. Por lo tanto, la información es el dato en el contexto de una teoría de la medición o de una instancia explicativa. El tercer nivel es el conocimiento. Y yo llamo conocimiento no solamente a la existencia de informaciones, sino a la articulación que se le da a las informaciones para que tengan un cierto sentido. Por lo tanto, el conocimiento no es simplemente tener la información, sino que es tener la información organizada, estructurada, con vistas a una finalidad social. Esto es muy importante porque la misma información que aparece en un artículo de prensa puede estar expresada también en una comunicación científica.
La información es la misma, pero el conocimiento que se deriva de ahí, la estructura, la arquitectura de esa información es completamente distinta porque se dirige a públicos diferentes. El conocimiento es, por lo tanto, la articulación de las informaciones en una forma coherente que sea socialmente utilizable. Y cuando yo digo socialmente utilizable, no me refiero solo a una utilidad de naturaleza económica o a una utilidad inmediata, sino puede ser con fines ilustrativos, con fines magisteriales, con fines de cualquier naturaleza. Por lo tanto, dato, información, conocimiento son tres niveles de apreciación de lo que ocurre. Y hay un cuarto nivel, que es el que me interesa también destacar para todos, que es la sabiduría. Y yo llamo sabiduría al conocimiento sobre cómo usar el conocimiento. Porque el conocimiento solo, a pesar de ser la articulación significativa y socialmente utilizable de las informaciones, indica también la virtud de la prudencia. Cuándo comunicar algo, cómo comunicarlo y por qué comunicarlo. Lamentablemente la sabiduría no es algo que se le dé a todas las personas, ni siquiera a aquellas que están en situaciones de liderazgo o autoridad. Como decía el viejo lema de la Universidad de Salamanca, lo que natura non da, Salamanca non lo presta. Por lo tanto, la sabiduría es una suerte de virtud por la cual los profesionales más o menos prudentes, más o menos conscientes de su papel social y de la importancia que tienen sus afirmaciones en la sociedad, utilizan esta virtud de la prudencia. Hay un momento adecuado para decir las cosas, lo que los griegos llamaban kairos, y hay también una forma apropiada de decirlo. Este conocimiento acerca de cómo usar el conocimiento tiene profunda relación con lo que conocemos como ética, que es, por una parte, tanto el carácter que tienen las personas, decimos de la ética, como la costumbre o el hábito. Y en las últimas décadas, el neologismo bioética ha sido el más usado para referirse a una forma de ética que no solamente deriva de un sistema filosófico, no es una ética que derive de alguna percepción filosófica de algún filósofo aislado, sino que es una ética dialógica, que toma como fundamento el diálogo para elegir opciones razonables o para tomar opciones. Tradicionalmente, en la ética occidental hemos tenido básicamente dos tradiciones para afrontar los dilemas éticos que nos propone la realidad. Por una parte, lo que llamamos la deontología, que es más bien una teoría de los deberes. La forma más clásica de la deontología en la filosofía occidental ha sido la ética kantiana, que se centra fundamentalmente en los deberes que uno tiene en relación a las otras personas. El filósofo Kant distinguía entre lo que llamaba Neigung, que es la propensión o el deseo que uno tiene a hacer algo o a decir algo, y el Pflicht, que es el deber. Por lo tanto, la deontología es una teoría de los deberes, y la mayoría de los códigos de conducta profesional son códigos deontológicos en ese sentido, porque indican a quienes tienen participación en un grupo profesional cuáles son los deberes que tienen tanto para las personas que no están en ese grupo profesional como para sus pares. Todos los códigos mal llamados de ética profesional son códigos deontológicos en ese sentido, y tienen normalmente dos partes. Una parte que llamamos ética, que es el comportamiento hacia las personas que no pertenecen al grupo, y otra parte que yo suelo llamar etiqueta, que es la forma como uno se comporta con los pares, con los colegas, las personas que están relacionadas con uno.
Muchas de las profesiones, por ejemplo, tienen formas de comportarse dentro de su grupo profesional que son distintas de las que usan con personas que no pertenecen. Uno de los más importantes códigos de ética médica, por ejemplo, el Código de Percival, que fue publicado a comienzos del siglo XIX, básicamente trató de regular estas relaciones entre los profesionales para que no se produjeran esas habituales tensiones que hay por prestigio, por dinero o por poder. Por lo tanto, estos códigos deontológicos tienen esas dos facetas. Por una parte, la relación con los que están fuera, o sea, con los clientes, pacientes o usuarios de mi conocimiento, y por otra, la relación con los pares. Esto es bien importante porque en las discusiones públicas solemos observar que algunas personas, de alguna forma, objetan o critican las decisiones o las afirmaciones de otros profesionales. Y este punto también es importante en una situación como la que hemos vivido de sindemia, porque existen ciertas profesiones que pueden tener en algún determinado momento una hegemonía sobre otras para decidir cuáles son las medidas más importantes a adoptar. Así, por ejemplo, un economista podría pensar que es más importante restablecer la actividad económica en un país que preservar del contagio a grandes poblaciones. La otra gran tradición de la filosofía occidental en materia de ética, que vamos a ver enseguida la relevancia que tiene, es la teleología, que es lo que Max Weber llamaba una ética de la responsabilidad. Esto significa que cualquier decisión que se adopte, ya sea en el plano personal o comunitario, tiene ciertas consecuencias, y esas consecuencias obligan a quienes toman las decisiones a hacerse responsables de ellas. Es lo que en inglés se llama accountability. Por lo tanto, normalmente cuando tomamos decisiones éticas, nos fijamos por una parte en lo que es bueno, apropiado, correcto y justo, y por otra parte, en una consideración teleológica, nos fijamos en las consecuencias que va a tener esa acción, ya sea para las personas individuales o para los grupos. Dicho esto, yo quisiera entonces que consideráramos todo este tema de la reflexión ética en relación con la sindemia o con las sindemias o con cualquier situación que nos amenace como una mezcla entre deberes que tenemos como profesionales y consecuencias de las decisiones y acciones que tomemos. Normalmente en los comités de ética se reflexiona y se toman decisiones considerando ambos aspectos. Por una parte, lo que se debe hacer, dentro de lo cual se considera también lo que la ley obliga, y por otra parte, las consecuencias que van a tener. Y esto tiene que ver con el segundo nivel, el segundo challenge, el segundo desafío que tenemos, que es considerar el beneficio individual o el beneficio del grupo. Muchas de las decisiones que se toman habitualmente pueden dañar a ciertos individuos, pero se toman atendiendo a los beneficios que tiene para el bien común. Por lo tanto, siempre va a existir una tensión de naturaleza moral entre lo que beneficia a los individuos o a un grupo de individuos versus el bien común. Y el bien común es algo a veces no tan sencillo de definir porque va a depender de nuestras propias concepciones generales acerca de lo que deben ser las cosas. Y la tercera forma de desafío que tenemos es la que se da entre la experiencia que estamos sufriendo y la expectativa. Esto procede del pensamiento de un historiador alemán que se llama Reinhard Koselleck, que él hablaba del campo de experiencias, lo que podemos hacer ahora, lo que debemos hacer ahora, y el horizonte de expectativas, ¿qué va a pasar? Yo siempre he pensado que la definición clásica que todos conocemos de la Organización Mundial de la Salud
que define la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico, espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedades, es una definición incompleta, porque falta precisamente este aspecto, voy a usar una palabra un poco rara, proléptico, anticipatorio. Uno está sano no solamente cuando se siente bien, sino cuando espera sentirse bien en el futuro, cuando siente capacidades que en el futuro va a poder usar. Eso vale tanto para los individuos, porque yo no solamente estoy sano porque me siento bien ahora, sino que espero sentirme bien mañana, pasado. Por lo tanto, esta dimensión temporal falta, en mi opinión, en todas las consideraciones que hacemos sobre la salud, tanto individual como colectiva. Y por eso es que cualquier decisión moralmente justificable o técnicamente razonable debe considerar este aspecto temporal a futuro. Salud no solamente consiste en no tener problemas hoy, y la verdad es que nunca nadie está completamente exento de problemas de toda naturaleza, sino que yo anticipo que voy a estar en una situación positiva en el futuro. Observen que esto también vale para las comunidades. Cuando yo digo que una comunidad está sana, en general, como decía el famoso patólogo Rudolf Virchow, la salud es el silencio orgánico. La salud física es el silencio orgánico, cuando los órganos, por así decir, funcionan en armonía. La salud colectiva es lo mismo, cuando hay paz, cuando hay esperanza, cuando hay posibilidades de planear un futuro razonable, entonces decimos que esa comunidad está sana. La idea, por cierto, es una idea metafórica porque no se pueden aplicar los conceptos que usamos en la salud individual a los grupos o a las comunidades en una forma acrítica. Pero la idea es que el silencio orgánico y el silencio, la paz social, que no haya perturbaciones, son aspectos que yo sugiero fuertemente considerar, sobre todo en situaciones de emergencia, como esta de la sindemia, que precisamente por eso es sindemia y no solo pandemia, porque afecta no solamente la salud de las personas individuales, no solamente la provisión de servicios adecuados, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, sino también afecta las expectativas que tienen las personas respecto de lo que va a ocurrir en el futuro. Durante los periodos de confinamiento, durante los periodos en que se paraliza la actividad económica por razones de intervenciones no farmacológicas para prevenir el contagio, se tienen muchas perturbaciones de naturaleza intelectual, de naturaleza emocional, porque la gente ve amenazado su futuro, su bienestar futuro. Por lo tanto, tomando en cuenta esta dimensión temporal, es que yo digo que la salud, tanto individual como comunitaria, depende no solamente de que las cosas estén bien hoy, sino que también tengan una especie de proyección futura. La deliberación bioética es el uso del diálogo para formular y resolver los dilemas morales. Y aquí quiero detenerme en la palabra dilema, porque la palabra dilema alude, en mi opinión, a un problema cuya solución puede traer otros problemas. Por lo tanto, por ejemplo, cuando en la ciudad de Santiago, por la contaminación atmosférica, se decide poner una especie de restricción al movimiento de los vehículos, parece que solucionamos un problema, pero creamos otro problema. Por lo tanto, un dilema es un problema cuya solución puede ser otro problema. Ojo que en el caso de la sindemia esto es particularmente evidente, porque solucionamos el problema del contagio con el confinamiento obligatorio, que en el caso de China, como hemos leído en el último tiempo, es de una severidad impresionante, pero creamos otro problema, que es el problema de la subsistencia económica de ciertos grupos. Por lo tanto, el dilema que se presenta ahí, y por eso es tan importante esta disciplina de establecer prioridades, es que tenemos que balancear qué cosas son
posibles de hacer de tal manera que se pueda llegar a un equilibrio. La palabra bioética, para aquellos que no están familiarizados con ella, fue inventada por un teólogo alemán, Fritz Jahr, en el año 1926, y él decía que la bioética era, en el fondo, una manera de respetar la vida y el mundo animado en todas sus formas. Y en los años 70 del siglo XX, un oncólogo, un bioquímico oncólogo estadounidense, Van Rensselaer Potter, tomó este mismo término sin conocer en realidad el trabajo pionero de Fritz Jahr y la llamó una ciencia de la supervivencia, una forma, por así decir, de tratar no solamente a los seres humanos, sino a toda la biosfera de una manera tal que permitiera la supervivencia de la especie humana. Dentro de todo esto, la bioética ha venido a ser para mí, y esa fue la definición que usábamos consistentemente cuando yo fui funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, es que se trata de una deliberación siempre dialógica que tiene que tomar en cuenta las distintas voces y los distintos intereses que existen en una comunidad. Existen diversas racionalidades, la racionalidad económica, la racionalidad sanitaria, la racionalidad religiosa, y todas compiten, por así decir, por ser soluciones a los problemas que enfrentamos. Por lo tanto, cuando yo digo que la bioética es esencialmente el uso del diálogo para formular y resolver dilemas, también quiero agregar que muchos de estos dilemas a veces no se pueden resolver en el sentido de lo que se hace cuando se resuelve una ecuación. A veces solamente es posible disolverlos en los intereses superiores de la convivencia. Y tenemos que llegar, por así decir, a transacciones, a compromisos, a aceptación de ciertas cosas que no a todo el mundo van a parecer adecuadas. Por eso que en el establecimiento de prioridades frente a una emergencia, como fue la sindemia o como sigue siéndolo, y con relación a la acción correcta, que es lo que estoy poniendo aquí, tenemos que tener tanto una fundamentación técnica como una justificación moral. Fundamentación técnica y justificación moral son las dos bases para que las acciones sean apropiadas técnicamente, sean buenas en el sentido de que contribuyan al bien común y sean justas en el sentido de que las decisiones que se tomen, ya sea por parte de personas que tienen liderazgo y autoridad, como de personas que simplemente trabajan en una determinada área, puedan ser legítimamente aceptados. Yo quiero distinguir aquí entre la noción de legalidad, que es aquello que manda la ley, que es aquello que está de acuerdo con los textos escritos que nos dirigen. No olviden que Andrés Bello definía la ley como la expresión de la voluntad de la nación que manda, prohíbe y permite. Esa era la definición de ley que Andrés Bello puso en el Código Civil, y al mismo tiempo sabemos que muchas decisiones que son legales pueden ser a veces ilegítimas, porque la legitimidad no le viene a las decisiones de que obedezcan a una prescripción legal, sino que le viene de la aceptación voluntaria de las personas sobre las cuales se van a aplicar ciertas medidas. Por lo tanto, fundamentación técnica y justificación moral son los dos principios fundamentales que hay que tener presente tanto en el trabajo que hacemos individualmente como en las decisiones que se tomen para beneficio de toda la comunidad. Hay un principio muy interesante que es el principio de grupalidad, que lo estableció un bioeticista español, Gustavo Bueno, que dice que inevitablemente ninguno de nosotros puede escapar a las determinaciones que le devienen de pertenecer a un determinado grupo social, de hablar un determinado lenguaje, de haber nacido en una coyuntura histórica particular. Por lo tanto, este problema del diálogo y de la confrontación de distintas perspectivas
no es en modo alguno una cosa sencilla. Y hoy día que vemos tanto uso y abuso de la palabra diálogo, tendríamos que recalcar que el diálogo solo es posible en el contexto de una praxis comunicativa, y una praxis comunicativa auténtica deriva de que los interlocutores se reconocen y se respetan en tanto que interlocutores que tienen algo que decir. Tradicionalmente, la medicina científica ha considerado simples creencias las particularidades con que algunas personas afrontan los problemas, y eso lo contrastan con las que algunas personas llaman evidencias o pruebas científicas, porque han sido deliberadamente obtenidas mediante algún método que señala causalidades. Yo digo, el agente patógeno ataca al organismo y por lo tanto se produce una enfermedad. Esos son los clásicos principios que estableció Robert Koch para fundar ese paradigma en la medicina que ha sido tan críticamente importante para el pensamiento médico, que es que siempre existe una causa y por lo tanto un efecto que puede ser patológico o puede ser simplemente productor de anormalidades. Ahora, las tres dimensiones para la acción moral en el campo tanto sanitario como en cualquier otro es lo que es apropiado, what is proper, lo que es bueno y lo que es justo. Y aquí la palabra justicia tiene para nosotros básicamente la connotación de lo que es equitativo. La equidad no es lo mismo que la igualdad. La equidad en el término de justicia distributiva consiste en dar a todas las personas aquello que legítimamente merecen. No solamente que todos sean iguales, sino que cada uno reciba en función de sus necesidades. Esto se basa en la teoría de la justicia de John Rawls, y es un libro que yo aconsejaría fuertemente leer a todos los que nos dedicamos de alguna manera a intervenciones sanitarias, porque Norman Daniels hizo una aplicación de esto a los sistemas sanitarios, y yo diría la justicia como equidad es la forma de distribuir los bienes sociales de una manera que todas las personas reciban de acuerdo a sus necesidades. No necesariamente es una igualdad, sino que es dar a cada uno lo que en justicia puede reclamar. Yo sé que todas las necesidades, todos los deseos de las personas suelen manifestarse como derechos. El lenguaje de los derechos nos ha impregnado todo. Yo tengo el deseo de que me den más dinero, entonces digo, tengo derecho a que me den más dinero. Tengo la necesidad de que tener algo, por lo tanto tengo derecho a esto. Por lo tanto, es una distinción bien sutil que esta justicia distributiva sea correctamente entendida y rectamente aplicada. Por otra parte, un colaborador mío que vino acá a Chile a escribir un libro, agregó otra forma de justicia que es tan importante como la justicia distributiva, que él la llama justicia contributiva. Es decir, el respeto es un respeto prácticamente epistémico, un respeto, por así decir, intelectual, de que todos pueden contribuir a una correcta acción social. Nosotros normalmente nos guiamos por ciertos universales que dan sentido a nuestras acciones, a los que llamamos valores. Y tenemos valores como la justicia, como la libertad, como la dignidad, como la solidaridad. Pero también tenemos normas concretas que son las disposiciones efectivas con que estos valores van a presentarse para nosotros en la práctica. Y entre ambos, entre los valores que son universales, que le dan sentido a la acción y son muy abstractos, nadie está en condiciones en muchas partes, sobre todo los juristas que usan mucho el término dignidad. La dignidad puede predicarse de muchas maneras, pero nadie da nunca una definición muy apropiada. Yo he llegado a una personal que comparto con ustedes, que la dignidad consiste en el derecho
a tener derechos. Las normas son las formas prácticas en las cuales estos principios, estos valores se manifiestan. Y entre ambos existe esta zona de lo que se llamaban los principios prima facie, evidentes de suyo, pero que de alguna manera condensan esta tensión entre lo que es abstracto, los valores, y las normas, que son las formas prácticas de la conducta. Y ustedes, creo que todos estamos familiarizados con que la bioética principalista iniciada en la Universidad de Georgetown, que definió 4 principios aparentemente obvios en todas las sociedades, que son la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, a los que se podría agregar otros principios como la solidaridad y la reciprocidad. Estos principios deben ser, por así decir, especificados en cada caso particular, porque ¿qué es el valor o el principio sustentador de todas las intervenciones que hacemos para mejorar la salud de las personas o para producirles bienestar? Sin duda que el principio valórico más esencial ha sido siempre el de la no maleficencia. Este principio, que en el siglo I se puso en latín primum non nocere, primero no dañar, está en los escritos hipocráticos, también está en el juramento hipocrático, pero está sobre todo en el libro de las epidemias de Hipócrates, donde lo principal que tiene que hacer la persona provista de un conocimiento experto es no dañar, por lo menos no dañar. Nadie está obligado a la beneficencia si no tiene los recursos para hacerlo, pero todos estamos obligados a no hacer daño. Por eso en estos principios de la bioética convencional se distinguen algunos que son llamados principios mayores o principios universales o más importantes, de los cuales probablemente la justicia y la no maleficencia son los más importantes. Y hay otros principios que tienen una categoría posiblemente menor. Esto es la opinión de un bioeticista que nos ayudó mucho a establecer la bioética en América Latina, que es Diego Gracia, que dice que la autonomía y la beneficencia son valores de un nivel que podría ser distinto. Ahora, ¿cuándo se produce un verdadero conflicto moral? ¿Cuándo se produce un dilema? Es cuando alguno de estos principios choca con otro, ya sea en nuestras intervenciones individuales o en las intervenciones comunitarias. Así, por ejemplo, yo definiría el paternalismo, palabra que todos conocemos y que tiene un cierto aire un tanto peyorativo, como la beneficencia sin autonomía. El paternalismo de la profesión médica a lo largo de muchos siglos consistió precisamente en beneficiar a las personas a pesar de ellas mismas, dando por supuesto que los conocimientos que tiene el experto son superiores, mejores o más aplicables que las creencias que suelen tener las personas. En algunas sociedades, por cierto, el principio de autonomía es un principio tremendamente importante. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, en Chicago, todos estábamos conscientes que la autonomía de las personas, y me refiero no a la autonomía filosófica que definía el filósofo Kant como aquello que hace una persona razonable, porque está dotada justamente de razón. Yo me refiero a la autonomía empírica, a aquello que se le da a las personas porque las personas lo quieren. Pero todos sabemos que muchas personas pueden querer algo que no es bueno para ellas. Por lo tanto, la autonomía empírica no es una simple libertinaje por el cual los profesionales estuvieran obligados a atender a las personas como si fueran clientes que van a una tienda. La prudencia, que es la virtud esencial en el ejercicio de todas las profesiones, tanto a nivel individual como comunitario, es la virtud esencial por la cual la no maleficencia debe ejercerse siempre. El famoso profesor de Oxford, William Osler, agregaba otra virtud que debían tener los buenos médicos. Él estaba pensando en la profesión médica, que es como la profesión modélica de las profesiones sanitarias, pero
se extiende, por cierto, a todos quienes trabajan con personas, porque esas personas que trabajan con personas ejercen lo que llamamos oficios éticos, que tienen que ver con la relación y con la aceptación de las personas. Osler, además de la prudencia, decía que había que tener ecuanimidad. Y ecuanimidad es una particular forma o disposición que tienen los expertos de, al mismo tiempo que empatizan y se compadecen del sufrimiento de otros, guardan una razonable distancia de tal manera que puedan tomar decisiones racionales y razonables. Racionales porque se ajustan a los preceptos clásicos de su disciplina y razonables porque son posibles de implementar. Yo no saco nada con saber que necesitamos un antibiótico de última generación, lo que sería racional usar, si no dispongo de él. Por lo tanto, hay que ser razonable en el sentido de adecuarse a las circunstancias. También decía Osler, las personas que van a consultar a un profesional sanitario no van solamente para que esta persona llore con ellas o las compadezca, van también para que junto con esa actitud emotiva y empática tenga la suficiente lejanía como para implementar medidas que a veces pueden ser dolorosas, que a veces pueden ser contraintuitivas, pero que se hacen siempre en beneficio de las personas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a un problema como la sindemia, y estoy poniendo un ejemplo que no solamente se aplica a la sindemia del COVID, si uno ve las epidemias y las pandemias del pasado, por ejemplo la muerte negra que ocurrió en el siglo XIV en Europa, uno observa que la racionalidad predominante en la época era la racionalidad que provenía de las creencias religiosas. Y con la enorme cantidad de muertes que hubo en el siglo XIV, no olviden que esta epidemia se le llamó muerte negra en escritos muy posteriores, los del siglo XIV no la llamaron así. Fue en el siglo XVI cuando alguien, viendo lo que esto había causado, la llamó atra mors. Atra mors, atra quiere decir negro, la muerte negra, no porque las personas se pusieran negras, sino porque era una situación muy tenebrosa, muy mala, en que la gente murió de una manera enorme. Y entonces, de las instituciones que en ese momento comandaban la conciencia occidental, la Iglesia Católica salió muy perjudicada después de esta pandemia del siglo XIV, porque las personas razonaron de la siguiente manera: si esto es un castigo divino, si la Iglesia y los sacerdotes tienen una comunicación directa con Dios, ¿cómo es que Dios permite que nos pasen estas cosas tan graves, tan severas? ¿Y cómo es que ni siquiera protege a los sacerdotes y a la gente de Iglesia que son sus intérpretes, por así decir, más acreditados? Temo que algo semejante pueda ocurrir con la idea de ciencia, en el sentido más tradicional del término, porque vamos a ver más adelante, a propósito del tema de las vacunas, que mucha gente desconfía de lo que hoy día llamamos ciencia por una serie de razones. Y la institución científica, la ciencia como institución social, puede salir dañada cuando se ve que los resultados de las prescripciones e indicaciones que se han dado para, no digo, ya digo, resolver el problema, sino tal vez para llegar a términos razonables, no están rindiendo los frutos adecuados. Por lo tanto, el trabajo que tenemos por delante, cualquiera sea nuestra profesión, cualquiera sea nuestro lugar en la comunidad ilustrada, es que tenemos que armonizar distintas persuasiones, distintos discursos, distintas racionalidades y sobre todo distintas creencias. El bioeticista Engelhardt en Estados Unidos habla de que somos extraños morales. No creemos las mismas cosas, a pesar de que todos creemos en algo, y también somos extraños epistémicos, en el sentido de que aunque usemos las mismas palabras,
no queremos significar lo mismo detrás de ellas. Por ejemplo, cuando un oncólogo habla de células, es distinto de cuando una persona corriente habla de células. Para el oncólogo, las células podrían ser el sitio de una transformación patológica, y por lo tanto, si yo le digo a alguien, usted tiene células cancerosas, es muy distinto de si le digo a una persona que trabaja con las células, ¿qué son las células? Por lo tanto, la palabra célula es una palabra que se convierte por su peso semántico y también por sus connotaciones emocionales en algo muy distinto para distintas personas. Retengamos estas dos nociones: extraños morales, en el sentido de que no todos creemos lo mismo de la misma forma, y también extraños epistémicos, porque tenemos culturas epistémicas, culturas de conocimiento diferentes. Y eso tiene que ver con las limitaciones culturales. Todos estamos por este principio de grupalidad que a mí me parece tan importante. Es tan difícil saber qué ocurre en países con culturas diferentes. En el caso, por ejemplo, de la psiquiatría, recuerdo al maestro peruano Carlos Alberto Seguín, que me decía, mire, en la sierra peruana, las personas que tienen delirio simplemente circulan por la calle y nadie les da una mayor importancia. Por lo tanto, la aceptación social de ese síntoma, que es el delirio, no causaba en las personas ni repulsión, ni necesidad de concurrir a unos expertos. Por lo tanto, para esa cultura, esta manifestación no era una manifestación que requiriera una intervención especializada. Después hay factores contextuales. No es lo mismo, estos factores contextuales tienen que ver con el efecto de cohorte. No es lo mismo haber nacido entre los años 40 y 60 que haber nacido entre los años 60 y 80. Las cosas que pasaron en el mundo entre los dos primeros decenios y los otros decenios son totalmente distintas, y la forma en que se va a reaccionar a las noxas y a las situaciones de emergencia va a ser distinta. Piénsese solamente en las personas que vivieron en la Guerra Civil Española o las personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que esas personas padecieron cualifica de una manera completamente distinta su respuesta a emergencias como la que hemos tenido. Por lo tanto, esta praxis dialógica tiene que considerar primero la cultura en que las personas viven, su urdimbre creencial, como solemos decir un poco así pedantemente, creencias que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Hemos hecho estudios nosotros acerca de creencias que tienen la gente en los sectores rurales, en el altiplano perú-boliviano, y son creencias que para nosotros resultan en cierta forma muy difíciles de entender. Por eso la primera acción que tiene uno cuando se entrena en antropología es considerar una dimensión de relativismo cultural, lo que no quiere decir que todas las prácticas de un cierto grupo sean necesariamente buenas, pero sí que hay que estudiarlas y respetarlas, porque incluso el lenguaje en que se codifican son distintos de los lenguajes que nosotros podemos entender. El problema de la traducción de una norma cultural a otra norma cultural es tremendamente importante y no nos sirve necesariamente la solución que se le pueda dar a una crisis que ocurra en el sudeste asiático, a la solución que se le pueda dar en África, a la solución que se le dé en Latinoamérica. Y agreguemos los factores contextuales. Las personas que nacieron en los años 70 son distintas de las personas que nacieron en los años 90. Les han tocado vivir situaciones mundiales, situaciones contextuales completamente distintas. Y eso es lo que hace necesaria esta praxis que yo llamo dialógica, en el sentido de entender que todas las personas tienen legítimo derecho a expresar sus creencias, no necesariamente a que debamos seguir todas las indicaciones que vienen de las creencias particulares de un grupo, pero sí que nos puedan servir para una deliberación proactiva. Ya decía yo que la salud no solamente consiste en que estemos bien hoy, sino que anticipemos el futuro de bienestar que todos esperamos. Una ética proactiva es una ética que se anticipa a las dificultades
que vamos a tener. La bioética nació en realidad como una respuesta básicamente de las prácticas de investigación médica que se habían realizado no solo en la Alemania nacionalsocialista, en lo que todos conocemos como los experimentos que hacía el doctor Mengele, o lo que se hacía en los campos de concentración, o esos experimentos que hacían los médicos de las SS, por ejemplo el doctor Rasche, que estudió cuidadosamente por lo demás qué pasaba con las personas cuando eran sumergidas en agua muy fría durante 1, 2 o 3 horas, porque esa información que este doctor Rasche obtenía era muy importante, porque los pilotos de la Luftwaffe que caían en el mar Báltico, los médicos tenían que decidir si valía la pena intentar salvarlos según el tiempo que hubieran estado en aguas muy frías. Por lo tanto, tenía una racionalidad también económica atrás. Si una persona había estado en un estado ya irrecuperable, no valía la pena, por muy inhumano que esto pueda parecer, invertir recursos en salvarlo. Por lo tanto, una deliberación proactiva, y esto tiene que ver con lo que nos amenaza en las próximas pandemias, las lecciones aprendidas en la sindemia de ahora, los trastornos curiosamente universales que se produjeron en las estructuras sociales, los problemas derivados de una economía mutilada en muchos sentidos por las medidas no farmacológicas como el confinamiento, las limitaciones que hubo para la reunión entre personas, que a veces era muy importante el contacto físico o por lo menos ver a las personas, son todas consideraciones que deberían permitirnos una deliberación proactiva en el sentido de ver qué para la próxima vez, para el futuro, nos van a poder servir. Aquí repito de nuevo los principios. Pongo en primer lugar el principio de no maleficencia, que tiene que considerarse no solamente en el plano individual, sino también en el plano comunitario, en el plano social. No hacer daño. La beneficencia, la autonomía y la justicia. Esto en la jerga de los bioeticistas se conoce como el mantra de Georgetown, porque la gente los repite en forma crítica: no maleficencia, beneficencia, justicia, autonomía, como si con estos 4 principios se pudiera sintetizar toda la vida moral. Pero ya digo, principalmente nuestros dilemas proceden de una confrontación entre estos principios. ¿Cuándo la beneficencia debe sobreponerse a la autonomía? ¿Cuándo puedo hacer el bien a las personas a pesar de que las personas no sepan reconocerlo como bien o lo rechacen? ¿Cuándo la no maleficencia, por así decir, se tiene una colisión con el principio de autonomía? Observen que siempre los dilemas morales, y esto trasladémonos a la situación de sindemia, son colisiones entre estos principios. Y agreguemos estos 2 que no están en el mantra de Georgetown, que es la solidaridad y la reciprocidad, y en la Declaración Universal de UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos agregó otro principio que es el de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la propensión a sufrir un daño que puede estar presente para cualquiera de nosotros. Todas las personas son vulnerables en algún momento de sus vidas o en alguna circunstancia particular. Y esta vulnerabilidad es un principio que debe tenerse presente, especialmente cuando hablamos de grupos humanos. La verdad es que la vulnerabilidad es tan universal que uno no puede necesariamente quedarse tranquilo con decir estos son los grupos vulnerables y estos no son vulnerables. Todas las personas son vulnerables. Después, el otro principio que me interesa discutir brevemente es este principio de la solidaridad, y que el sociólogo Durkheim distinguía entre una solidaridad vertical y una solidaridad horizontal. Interesantemente, él decía que existe una solidaridad horizontal cuando es entre pares, cuando es entre iguales, cuando yo ayudo a mi vecino o a mi vecina. Pero la solidaridad vertical, Durkheim la asociaba con la solidaridad que tiene uno con quienes lo dirigen, con
las personas que son autoridad y que toman decisiones. Es cierto que hay que distinguir cuidadosamente entre autoridad y liderazgo. Puede haber autoridades legalmente constituidas que no conciten obediencia porque uno no les reconoce liderazgo. Eso puede ocurrir porque uno cree que el origen de esa autoridad es espurio, no es correcto. O puede ocurrir porque uno piense que esa autoridad no tiene las competencias necesarias para tomar decisiones. Por lo tanto, la solidaridad vertical es entre las personas que se someten a una norma y las personas que dictan la norma, y la solidaridad horizontal es entre personas en igual posición. Observen que aplicado esto al proceso de sindemia o de pandemia tiene una enorme importancia. ¿En cuántas oportunidades no nos vimos compelidos a dudar de lo que las autoridades de un determinado país podían decir sobre cosas como la pertinencia de las cuarentenas y confinamientos, o cuando la sospecha que había otros intereses detrás de decisiones que se tomaron en algunos regímenes más totalitarios que otros? Finalmente, la reciprocidad es, como su nombre lo indica, do ut des, doy para que des, es devolver, por así decir, los bienes que uno ha recibido cuando están en una situación de necesidad. Ahora, piensen en el proceso de la sindemia. Como he dicho, priority setting, esto es tan una disciplina tan específica que hicimos un libro una vez sobre prioridades en salud con unos expertos de Canadá que vinieron a asesorarnos al Centro de Bioética, y nos dimos cuenta que cómo establece uno prioridades. Ustedes saben que el término triage vino de la época de las guerras napoleónicas, donde un cirujano francés tenía que decidir qué heridos tenían preferencia sobre otros, y es la palabra que se nos ha quedado en la jerga corriente para tomar decisiones respecto en situaciones de emergencia sobre personas individuales. ¿Quién debe ir primero? ¿Qué intervención debe hacerse a qué personas y en qué orden? Porque no podemos atenderlos a todos. Y aquí tenemos tres opciones. Una prioridad racional. Por ejemplo, puedo establecer algún principio de por así decir, de racionamiento de los recursos, basado en los recursos de que dispongo. Si estamos todos aislados en el desierto, tenemos que tomar racionalmente la decisión de cómo vamos a tomar el agua. Yo no sé si todos conocen un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Las aventuras de Arturo Gordon Pym, un cuento bellísimo que se trata de unas personas que quedan en una especie de balsa flotante y que tienen que decidir quién se va a comer a quién. Esa es una... Entonces, ¿qué principio tenían que tomar esas personas que estaban en esa situación para decidir a quién matar para que los otros pudieran sobrevivir? Estas decisiones racionales suelen ser a veces tomadas por técnicos que desconocen las condiciones específicas en que las personas viven. Por ejemplo, si tenemos una dosis limitada, una cantidad de dosis limitadas para ciertas intervenciones terapéuticas, racionalmente podría un economista decir quiénes deben ir primero. Un amigo mío, el doctor Callahan, escribió un libro que se llama Setting Limits, que fue un libro que causó enorme controversia en Estados Unidos porque él sugería racionar los recursos terapéuticos, los recursos médicos, los recursos de enfermería, los recursos de asistencia social, tomando como criterio la edad. Porque él decía, mire, las personas que han vivido más probablemente van a tener menos oportunidades de desarrollarse. Por lo tanto, habría que hacer alguna decisión porque la economía, que es la ciencia de la escasez, nos indica que tenemos que usar nuestros recursos de una manera racional. Pero junto a eso hay una forma razonable de usar los recursos. Tal vez no a todos se les puede dar lo mejor,
pero sí a una gran cantidad se le podría dar algo no tan mejor, sino simplemente bueno. Y todo esto en un clima de empatía. Una de las tradiciones éticas más interesantes desde el punto de vista teleológico, que me he referido antes, las dos tradiciones occidentales, la de los deberes y la de las consecuencias, es el principio utilitarista de ese escritor tan excéntrico que fue Jeremy Bentham. Todos conocemos el principio de Bentham que dice dar a la mayor cantidad posible de personas los bienes más preciados. Este principio utilitarista deja fuera, por cierto, a los animales, deja fuera a las personas que no son consideradas humanas. Paradójicamente, en todas las guerras siempre se deshumaniza a los enemigos, por lo tanto, ahí hay una tensión permanente. Entonces, este principio utilitarista es el que más o menos todos tenemos en la cabeza cuando pensamos hay que hacer el mayor bien al mayor número de gentes posible. Ese sugiero ponerlo en discusión también, porque tenemos aquí en la pandemia nos tocó muchas veces deliberar sobre la libertad que teníamos para hacer lo que se nos antojaba o lo que necesitábamos hacer, por ejemplo, salir a la calle porque teníamos que ganarnos la vida, y la seguridad, libertad versus seguridad, que no es un problema solamente de las épocas de sindemia o de pandemia, nos demuestra también la multitud de dimensiones en las cuales este problema sindémico se expresa. No es simplemente un virus que atacó a las poblaciones, es un virus que gatilló la percepción de las personas de las inequidades, de las desigualdades, de la pobreza, de las injusticias estructurales que tienen todos los sistemas sociales de una forma o de otra. Entonces, la seguridad versus la libertad fue una forma de poner, y esto tiene que ver, por ejemplo, con la polémica actual que existe en algunos países sorprendentemente muy alfabetizados en por qué la gente se opone a las vacunas, por ejemplo. Los argumentos se dividen en tres argumentos fundamentales que se aplican a otras intervenciones, pero yo lo quiero poner en el caso de las vacunas porque es el más saliente, el más obvio. En primer lugar, hay personas que por razones de desconfianza, porque incluso autoridades, como entre paréntesis murió hace pocos meses el profesor Luc Montagnier, quien tuve la fortuna de escuchar en una conferencia en un congreso, fue el descubridor del virus del SIDA. Todos sabemos que este profesor Montagnier le mandó las muestras al doctor Robert Gallo en California, y el doctor Robert Gallo decidió que era el virus causante del SIDA y publicó su hallazgo. Y hubo una polémica que llegó hasta los tribunales sobre prioridad. ¿Quién había sido el descubridor del virus del SIDA? Por lo tanto, esta pelea de prioridades fue una cosa muy nefasta para la ciencia, porque de alguna manera tuvo que ver con el hecho de que la autoridad a veces puede cometer errores. El profesor Montagnier en sus últimos años empezó a indicarle a las personas que no se vacunaran. Por alguna razón para mí desconocida, empezó a decirles que había más riesgos en las vacunas que en quedarse sin vacunar. Por lo tanto, hay algunas desconfianzas que proceden de noticias, de afirmaciones hechas a veces sin ningún fundamento. Otra razón por la cual la gente defiende su libertad es por razones ideológicas. Dice, bueno, a mí nadie me impone lo que yo quiera hacer con mi vida. Lo demuestran debates bioéticos actualísimos, como la posibilidad de que se revierta la decisión de Roe versus Wade de 1973 en Estados Unidos, que permitía el aborto, y que hoy día determinado movimiento intelectual y sentimental en Estados Unidos está volviendo atrás en lo que era una disposición de la Corte Suprema de ese país de hace ya 40 y tantos años, volviendo a una posición diferente. Por lo tanto, aquí hay una especie de
dificultad en aceptar las decisiones de la autoridad por razones que tienen que ver con la propia libertad. También hay teorías conspirativas a propósito de esto. Todos sabemos que la industria farmacéutica, sin duda alguna, incrementó sus ganancias por el proceso de producir vacunas, que sorprendentemente, en el caso del COVID, se produjeron en un tiempo que para los estándares de la investigación farmacológica fue realmente récord. Observemos que todavía no tenemos una vacuna contra el SIDA, pese a que lleva muchos decenios dando vuelta y que es un virus que muta con cierta facilidad, pero lo sorprendente es que no tenemos una vacuna contra esa enfermedad, pero sí hemos tenido varias para el COVID, lo cual también pone en duda para algunas personas la eficacia de estas medidas. Y existe en una emergencia como la que padecimos y seguimos padeciendo, es la ignorancia generalizada. Los expertos se vieron confrontados a una situación en la cual nadie sabía exactamente qué hacer. Y los ejemplos del pasado no servían. No servía el ejemplo de la gripe española de 1918, porque eran situaciones completamente distintas. En aquellos tiempos la gente no se movía con la velocidad que se mueve ahora, los contactos interpersonales eran de una naturaleza diferente, etc. Entonces, los aprendizajes que hemos tenido es que algunas personas desconfían de que esto pueda ser una forma de obligarnos a usar un producto, y la industria farmacéutica siempre ha sido el chivo expiatorio en muchas circunstancias, porque todos sabemos que sus accionistas tienen un afán de lucro y no necesariamente de beneficio público. Basta recordar que enfermedades como la malaria y otras orphan diseases, como se dice en inglés, enfermedades que atacan a personas de países muy pobres, no tienen la atención que tiene la industria farmacéutica por enfermedades de personas en países ricos. La malaria probablemente ha matado más personas que el COVID en los últimos años, pero no nos preocupamos tanto de eso porque ya como es endémica y la gente no tiene dinero, la industria no ha tenido la misma eficiencia ni la misma, por así decir, diligencia para generar un producto razonable. Por lo tanto, hay factores económicos, sociales, relacionados con la salud, que es el conjunto de lo que nosotros llamamos calidad de vida, que es un término mejor y preferible al término de salud, porque la calidad de vida tiene 4 dimensiones que son importantísimas. Primero es subjetiva. Yo tengo mi calidad de vida y nadie puede decirme cómo debo sentirme. Sorprende a veces ver a personas que uno considera severamente limitadas, con grandes handicaps o impairments o disabilities, como dicen en inglés, discapacidades, y sin embargo están personas que sienten que están contentas y llenan su vida de significado. En segundo lugar, es una concepción dinámica, porque lo que a mí me hacía feliz cuando tenía 10 años, supongamos comer chocolate, puede que me siga haciendo feliz cuando tengo 60 o 70, pero por razones distintas. Por lo tanto, juzgar la calidad de la vida a lo largo del ciclo vital no es una tarea sencilla, y por eso es que es tan absurdo hablar de los viejos, de los mayores, porque es una cosa que va variando con el tiempo. También es un concepto que tiene una peculiaridad muy importante, que es que de algunas cosas conviene tener muchas y de otras tener pocas. Por ejemplo, conviene tal vez tener mucho dinero, pero no conviene tener muchas preocupaciones. Yo siempre lo ilustro con el lema de los boxeadores: es mejor dar que recibir. Es una cosa que tiene que ver con la calidad de la vida, que es siempre subjetiva, multidimensional, porque yo puedo estar bien en unos aspectos de mi vida y estar mal en otros. Y ojo, que en la sindemia estuvimos algunas personas probablemente bien en algunos aspectos de nuestra vida porque podíamos continuar trabajando, pero mal en otros aspectos, por ejemplo, de relaciones afectivas. Por lo tanto, yo lo pongo esto con 2 palabras que saco
alemán, lo pático, que es el sufrimiento que todos tenemos, pero que no todo lo pático es patológico. Yo puedo sufrir mucho por condiciones que los expertos no me van a catalogar de patológicas, y empieza a ser patológica por algunas determinaciones técnicas, pero la gente sufre todos los días por alguna cosa, páticamente, pero no siempre tiene patología. Después lo que nos vimos enfrentados fue este tema que la Organización Mundial de la Salud define como las asociaciones entre lo público y lo privado. La industria, la gobernanza de los sistemas de salud, la regulación, la accountability, que es una palabra que en español en realidad no se puede simplemente traducir por responsabilidad, porque por eso lo pongo distinto por responsibility. La responsabilidad es la capacidad de dar respuesta a una, por así decir, situación en la que uno está involucrado. La accountability es simplemente el hacerse, el ser imputable. La accountabilidad es ser imputable de algo, de una falencia, de una ignorancia, de una impericia o de una negligencia. Incidentalmente esos son los tres factores por los cuales uno puede objetar a un profesional. Ignorancia, cuando uno supone que no tiene los conocimientos. Por ejemplo, alguien que ejerce la profesión de enfermería sin tener el título, o de médico sin tener. Ignorancia. La ley lo define. Impericia, cuando alguien, aún teniendo los conocimientos, no tiene los conocimientos específicos para tratar ese problema. Por ejemplo, un médico cualquiera que se declare oftalmólogo sin haber tenido las especificidades propias de esa especialidad. Y negligencia, cuando teniendo conocimiento y teniendo las capacidades, no actuó como debía en el momento adecuado. Entonces, ignorancia, impericia y negligencia. Piensen en las autoridades sanitarias de todos los países cuando uno podría imputarles ignorancia, impericia o negligencia, ambas, estas tres condiciones relativamente fuera del ámbito jurídico, porque no estamos hablando aquí de la imputabilidad jurídica. Una agenda de investigación en el ambiente sindémico, hemos tenido interesantes desarrollos. Todos sabemos que para experimentar en y con sujetos humanos hay una diferencia sutil entre experimentar en sujetos humanos y experimentar con sujetos humanos. Cuando yo dirigía una unidad que llamábamos de psicofisiología, nuestros experimentos requerían que las personas se involucraran y por eso decíamos que experimentábamos con ellos. Distinto es experimentar en sujetos humanos en los cuales los sujetos son pasivos receptores de las intervenciones. La agenda de investigación, por ejemplo, en el Reino Unido contempló hacer lo que ellos llamaban challenges, o sea, inyectar deliberadamente el virus y después probar algunas intervenciones. Por lo demás, esto fue hecho por esa famosa división de pésima memoria del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial, que no fueron enjuiciados como los médicos nacionalsocialistas en Nuremberg, en que estaban buscando, porque estaban en Burma, ¿cómo se llama?, en Birmania, y entonces tenían que diseñar algo para la malaria, y entonces los expertos japoneses de la época simplemente inyectaban malaria, producían malaria y después ensayaban algunos experimentitos para controlarla. Eso tenía enorme valor estratégico y económico, porque si ellos podían determinar qué intervención era buena, entonces podían salvar a sus soldados, que era lo único que les importaba. Bueno, yo diría que la agenda de investigación, lo que se puede y lo que no se puede hacer, el paso por los comités de ética que a veces puede ser tan demoroso. Yo recuerdo cuando yo era funcionario de la Organización Panamericana de la Salud y tenía a mi cargo este tema de la bioética, hubo la epidemia famosa del SARS, que nosotros no la tuvimos en América Latina de una manera como fue en Europa y sobre todo en países asiáticos. Y entonces hubo una reunión que yo fui a Ginebra, que es nuestra sede central, y entonces las personas que estábamos al lado de la mesa teníamos que decidir un poco qué se hacía para
acelerar el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista ético, porque había que hacer experimentos para determinar no solamente la causa, sino las intervenciones mejores. Y ahí se produjo otro dilema, así como el dilema de la libertad versus la seguridad, se produjo el dilema de qué hacer si en caso de que fuera una pandemia como estas que vemos en algunas películas, que fuera tan desastrosa que efectivamente amenazara universalmente a toda una población, a todo un país, a todo un continente. ¿A quién salvar primero? Entonces, la opinión más sencilla que uno tiene espontánea es decir, a las personas que trabajan en los sistemas sanitarios, ¿verdad? Parece una cosa evidente. La agenda de investigación diría que esas personas nos van a poder producir después respuestas razonables. Pero resulta que el delegado de un país dijo no, por ningún motivo. A las personas que primero tendríamos que proteger es a las personas que trabajan en los sistemas que producen energía, los que están en las plantas nucleares, los que están en las plantas hidroeléctricas, los que están en las plantas termoeléctricas. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con tener un contingente de profesionales altamente experimentados si no tienen energía para hacer funcionar los hospitales, si no tienen energía ni siquiera para iluminar lo que están haciendo. Por lo tanto, la discusión en esa materia no es una discusión tan obvia, y por cierto, es un dilema, porque también esta idea de la prioridad es una idea que no solamente tiene que ver con la libertad versus la seguridad, sino a quienes se aplica primero las medidas que se considera eficaces. Y por eso está tan en juego la credibilidad de las instituciones. No olviden que la Organización Mundial de la Salud ha tenido severas críticas en alguna oportunidad. Por ejemplo, en la época del SARS, esa epidemia que fue como 2002, 2003, por lo que yo recuerdo, la Organización Mundial de la Salud fue acusada de favorecer a la industria farmacéutica por las recomendaciones que hacía de ciertas intervenciones farmacológicas. Por lo tanto, no es tan simple decir que las cosas se van a resolver de una manera simple. Creo que estos son los diapositivos que yo quería mostrarles y quería resumir simplemente mis principales puntos. En primer lugar, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de futuro. Segundo, la pandemia viral se puede estudiar causalmente como que el virus ha sido la causa de la mayor cantidad de perturbaciones, pero tenemos que tener en cuenta que el virus fue solo el detonador, el gatillador de una cantidad de trastornos sociales, económicos y políticos. Y por eso la idea de sindemia es una alusión a la sinergia que existe entre todas las esferas de la vida. No se trata solo de que consideremos el ámbito de la salud o como decimos, el sector salud, sino que es un problema que nos afecta en multitud de maneras y que el desafío no es solo técnico. Y ese es el punto central y por así decir, mi mensaje, juntamente con la fundamentación técnica de las medidas. Por ejemplo, las intervenciones no farmacológicas como el confinamiento, el distanciamiento físico y otras, tienen que también tener una justificación moral, o sea, una fundamentación técnica y una justificación moral. Yo confío que el aporte de la antropología, de las ciencias sociales, de la deliberación ética, nos ponga en mejores condiciones para que esta idea de sindemia nosotros la tratemos efectivamente más allá de ese pensamiento clínico individual por el cual necesitamos tener más camas de cuidados intensivos, lo cual está muy bien y está perfecto, pero también necesitamos considerar las percepciones, las reacciones, las conductas de las personas. Por lo tanto, esa es la idea de sindemia. Yo reconozco que podría extenderse mucho más su descripción,
pero es fundamentalmente, lo central de esto es un mensaje, por así decir, bioético, que junto con los desafíos técnicos que están por delante en todos los ámbitos del cuidado de la salud o de la calidad de la vida, hay que tomar en cuenta anticipadamente los dilemas morales que se van a enfrentar, porque así vamos a estar más preparados no solamente para responder, sino para formar, para educar a las personas. Y una sindemia no es solo un problema de profesionales de la salud, la sindemia es un problema de todo el mundo. Y ya sabemos que todo el mundo no es todo el mundo, porque somos extraños morales unos con otros, creemos cosas distintas, y extraños epistémicos, porque no entendemos lo mismo aunque usemos las mismas palabras. Quisiera terminar aquí para dejar lugar a comentarios u observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lolas. Quisiera comentarles que el doctor Lolas, a él le gusta mucho la participación. Por eso que no los insté a escribir en el chat los comentarios o las preguntas, sino que los insto a hacerlas en forma directa, ya pueden desmutearse y hacer los comentarios o las preguntas que deseen, ¿cierto, doctor Lola? Porque Como prefieran, si quieren mandar por el chat alguna observación, todas las opiniones son bienvenidas. ya ha pedido la palabra la señora Isabel Cornejo, que es abogada. Isabel, puedes opinar. Muchas gracias, Dorita. Un gusto saludarte y, por supuesto, saludar al doctor Lolas, que considero, y él lo sabe, uno de mis maestros, precisamente en temas de bioética. Y yo estoy ahora en Valparaíso. Acudía a una jornada, las jornadas de profesora de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y expuse sobre el tema de la neuromejora cognitiva. Y una de las personas que estaban ahí me preguntó, me dijo, esto de la medicina del deseo es contraria a la ética médica, porque la ética médica supone la terapia y esto se escapa de eso. Entonces, profesor Lola, pensé inmediatamente, le voy a preguntar al profesor Lola, por supuesto yo tengo mi opinión, pienso que se le está solicitando cada vez más, se está requiriendo de mucho más de lo que es propio del ADN de la ética médica, ¿no es cierto?, de la praxis, pero me imagino que también ahí hay una evolución, y quisiera saber si es posible que usted nos ilustrara en ese ámbito. Muchas gracias y felicitaciones por la espléndida clase. Dora, ¿contesto ahora o juntamos más? Sí, no, así lo vamos haciendo más dinámico, doctor. María Isabel ha usado el término medicina del deseo, que fue una construcción verbal hecha por los franceses, la médecine du désir, que es cuando uno desea no solamente estar bien, sino que estar mejor. No solamente, por eso decía yo que la idea de salud es una idea prospectiva, proléptica. Yo no solamente quiero estar bien ahora, sino que deseo estar bien en el futuro. Y resulta que en este sentido, yo siempre voy a querer ser más inteligente, más longevo, más bello que lo que mi naturaleza me da. Entonces espero que los técnicos diseñen alguna vez alguna cosa que me permita mejorarme, perfeccionarme y hacerme sobrehumano en cierta forma. Precisamente la ética anticipatoria es la que prevé que todos tenemos esa ansia de perfección. Y el ansia de perfección aplicado a las comunidades es lo que aquí nos interesa particularmente tratar. No solamente debemos prever, ver para prever para proveer, era el lema de Augusto Comte, el fundador del positivismo clásico. Yo tengo que ver cómo son las cosas para prever
y prever para proveer. Nosotros necesitamos que no solamente mejorar a las personas, sino mejorar las sociedades. Yo sé que todas las utopías se han basado siempre en la idea de que puede haber sociedades perfectas, y qué sé yo, Margaret Mead, cuando investigaba en Samoa, pensaba que esos eran unas personas muy perfectas porque comparados con la sociedad donde ella procedía, vivían mucho más felices. Efectivamente, yo creo que hoy día nuestra medicina, nuestras intervenciones individuales, clínicas, toman en consideración esta medicina del deseo y esta medicina proléptica, la llamaría yo, de futuro, porque de alguna manera nosotros siempre estamos pensando, y de hecho lo hacemos, en la noción de riesgo. El riesgo es la probabilidad del daño, no es el daño en sí mismo, es la probabilidad del daño, y es un producto entre la gravedad de lo que me puede pasar y la probabilidad de que me pase. Por ejemplo, sería muy grave que yo me muriera en este minuto, pero la probabilidad es muy baja. En cambio, la probabilidad de que me resfríe es muy alta y la probabilidad... entonces, gravedad versus, por así decir, probabilidad. Cuando uno habla del deseo de las personas, tiene que tomar en cuenta esto. Nosotros tratamos personas que no tienen síntomas, pero que anticipamos que podrían estar mal. Por ejemplo, una persona con hipertensión podría no mostrar muchos síntomas ahora, pero yo la tendría que tratar por lo que va a ocurrir en el futuro. Bueno, todos los deseos y la medicina del deseo siempre son proyecciones hacia el futuro, porque yo puedo ser mejor solamente mañana, no voy a ser mejor en este mismo instante, no voy a tener más capacidades cognitivas en este momento, sino que espero tenerlas después. Yo asociaría esta medicina del deseo con la idea de riesgo, de que pasen cosas malas, o con la idea de oportunidad de que pasen cosas buenas. Y como estamos acá en un contexto de pensar en la comunidad y no solo en individuos, yo diría que esa es precisamente la tarea de la dirigencia o del liderazgo, de anticipar cómo vamos a mejorar no solamente a las personas, sino también a las sociedades. Quiero repetir una cosa que digo siempre: las antiguas facultades de las viejas universidades concebían la salud de una manera muy integral, y la facultad de teología se refería a la salud espiritual, la relación con Dios. La facultad de Derecho se refería a la salud de la comunidad, las leyes justas, lo que es apropiado. Y la medicina tenía que ver con la salud del cuerpo, medicina corporis o medicina mentis, como decía Platón, que para él la filosofía era la medicina. Por lo tanto, son estas dimensiones las que yo creo que tendríamos que tener en cuenta para esta idea de que la medicina, todos confiamos que va a hacernos mejores, pero yo pensaría que también tendríamos que pensar cómo hacer las sociedades mejores. Y ese es un punto interesante. Quería saludarte, Isabel. En realidad para mí es una sorpresa y un gusto tenerte en esta actividad del departamento. Y ella, para todos los presentes, es es un personaje en la bioética que tiene que ver con las neurociencias, ¿ya? Vista desde el punto de vista del derecho. Así que estupendo que estés con nosotros. Doctor, y respecto a lo que usted estaba planteando, si es que alguien no tiene algo alguien no ha pedido la palabra, sino que lo haga. Con respecto a lo último que usted decía, yo recuerdo haber leído de algunos de sus artículos que la medicina o el médico es al cuerpo lo que la política es a las comunidades, a la sociedad. No sé si eso es un poco lo que usted ha terminado, digamos, de remarcar en lo que dijo. Usted ahora está recordando la famosa planteo de Rudolf Virchow. Virchow, como todos sabemos, fue el fundador de la patología celular, pero en algún momento fue también político, ¿eh? En la época en el siglo XIX, en la época en que se fundaba el Segundo Imperio Alemán. Y Virchow fue enviado a una región muy pobre de Silesia, donde había mucha tuberculosis, y se dio cuenta de que todo lo que él había escrito y pensado sobre la patología celular, que él fue el fundador,
no servía. Y llegó a la conclusión de que la medicina es una ciencia social. La medicina es una ciencia social, decía, porque así como la medicina tiene que ver con el cuerpo sano o con el cuerpo mejorable, la política tiene que ver con la sociedad sana o con la sociedad mejorable. Entonces, efectivamente, la medicina es la política del cuerpo, y la política debiera ser la medicina de la sociedad, considerando que no es solamente reparar lo que está dañado, sino anticipar lo que podría ser mejor. Yo creo que la idea del futuro venturoso, que todas las ucronías, como decía Charles Renouvier, decía, la ucronía es pensar algo no como utópico, sino como fuera de tiempo. O sea, que va a venir un tiempo bonito, va a venir un tiempo estupendo, y las sociedades se han caracterizado siempre porque miran hacia adelante o miran hacia atrás. La pretendida edad de oro puede estar en el pasado o va a estar en el futuro. Y esa es... pero sí, me gusta mucho recordar a Virchow, porque un hombre tan dedicado al laboratorio, cuando se encontró con la vida real de la epidemia de tuberculosis que había en ese momento, dijo: la medicina es una ciencia social y tiene que preocuparse del futuro de las comunidades. Sí. Sí, yo estaba muy de acuerdo con esa. ¿Y qué opina usted respecto a cómo se comportó durante esta sindemia ese componente? Bueno, la verdad es que yo no quisiera aventurar opiniones porque pueden parecer que son o críticas o demasiado laudatorias, pero estamos todos acá compartiendo, y parece ser que la percepción del riesgo en nuestra población chilena ha descendido, lo cual me parece a mí altamente riesgoso. O sea, el que la comunicación del riesgo no sea adecuada, el que le dé falsas tranquilidades a las personas, el que el sufrimiento aparente parece haber disminuido, me parece a mí que hay aquí un delicado balance entre lo que conviene comunicar, lo que conviene callar. No hay que olvidar que los médicos hipocráticos también aconsejaban que a veces no era bueno decir toda la verdad, también a veces había que abstenerse. Cuando la naturaleza ha hablado, dice el Corpus Hippocraticum, el médico debe abstenerse de intervenir. Cuando alguien se va a morir, se va a morir, pero punto. Yo creo que nosotros tenemos que tener un balance adecuado entre estas tesis conspirativas que hacen que muchas personas desconfíen de las medidas técnicas y la confianza que debemos tener en que hemos hecho por ahora lo correcto. Sí, de acuerdo con que ha habido un poco de relajo y se está viendo cómo están subiendo los casos y también en general las cifras. Una última cosa, nosotros estamos habituados por enseñanza, por formación, a tener siempre un pensamiento causal. O sea, decimos esto pasó porque pasa esto otro, ¿verdad? La causa es un evento que antecede a otro y tiene una influencia. Si no existiera el evento A, no existiría el evento B. Esa noción de causalidad en muchos de los procesos sociales es discutible. Y por eso es que yo digo que la sindemia no solamente es la causalidad microbio o virus, enfermedad, también cuando pensamos en causalidad y no tenemos causas, buscamos culpables. Causas o culpables son nuestro trabajo diario. Cuando no nos resultan las cosas, decimos, fue culpa de este señor que no hizo las cosas apropiadas, etc. Pero hay otra forma de concebir la salud, que es una concepción hermenéutica, que es una concepción en la cual todas estas variables que configuran la vida, la calidad de la vida, se aproximan desde una perspectiva no causal, sino más bien comprensiva. Entre explicar un fenómeno y comprenderlo, hay dos formas de aproximarse a esta realidad. Y para comprenderlo necesitamos pasar más allá de los enfermos, más allá de las disposiciones sanitarias, necesitamos ver la sociedad tal como la percibimos.
Hay un comentario aquí en el chat de la doctora Urquieta. Lorna Urquieta es la presidenta del departamento, pero ella por motivos de salud no pudo estar presente dirigiendo en la clase de hoy, o sea, su presentación, por decir así. Bueno, y el comentario que ella hace es que agradece su presentación. Esta clase de sindemia, dice, también es sinérgica con las otras clases del curso, porque empezamos con una clase de comunicación de riesgo. Luego, la segunda fue determinación social de la salud, y ahora el término sindemia viene muy bien para pensar en el manejo de la pandemia desde la ética y cómo ha sido un detonante de lo social, de la salud mental, tema de las próximas presentaciones, que efectivamente es así, porque la próxima clase es sobre pandemia, lecciones aprendidas de la doctora Aguilera. Me parece excelente y la doctora Aguilera está muy capacitada para hacer esa presentación. Dagoberto quiere pedir la palabra. Dagoberto, dale. Doctor Lolas, buenas noches. ¿Tanto Hace mucho tiempo, tiempo que no Dagoberto? nos... Sí, estuvimos juntos precisamente en el laboratorio de psicofisiología al cual usted hacía mención en algún momento. Yo he seguido transitando por distintos caminos, pero me interesaba su presentación, entre otras cosas, porque estaba pensando si el concepto de sindemia se puede aplicar a otro tipo de situaciones que están afectando la salud pública hoy día. Y pues, particularmente lo quiero llevar al tema de la violencia. Dentro del curso, más adelante, estoy a cargo de hacer una clase sobre epidemiología de la violencia, que yo creo que también es un tema que afecta a la sociedad en general y afecta a nuestra sociedad en particular. Y quiero saber si cómo usted abordaría el término de sindemia, pero ya no en torno a un virus, sino que en torno a un tema como la violencia. Muy interesante, Dagoberto. Qué bueno saber de usted después de tantos años. Yo pienso que siempre hay en distintos momentos de la vida social discursos hegemónicos. Y estos discursos hegemónicos son los que definen qué es un problema legítimo. Por ejemplo, yo puedo definir la violencia desde el punto de vista médico, es decir, se trata de alteraciones mentales, de alteraciones... puedo definirlo desde el punto de vista policial, es decir, la violencia es un asunto de la policía. Entonces, estos discursos hegemónicos es precisamente una tarea muy importante y ha sido siempre mi preocupación, quizás la única que he tenido, la de poder traducir los discursos cuando están tratando de abordar el mismo problema. Aquí tenemos la típica distinción entre la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Cuando uno se fija en qué, cuándo y cómo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene un equipo multidisciplinario, son varias las voces y todos dicen, nuestro problema es tal y nos vamos a poner de acuerdo en las definiciones y vamos a trabajar en conjunto. Cuando uno tiene una condición interdisciplinaria, trata de traducir entre los dos discursos, por ejemplo, el discurso, ya digo, en la violencia desde el punto de vista psiquiátrico, o la violencia desde el punto de vista judicial o policial, y finalmente lo que yo consideraría que sería el ideal, un punto de vista transdisciplinar, en el cual abandonáramos nuestras posturas chauvinistas de especialistas. Y entonces en esos casos yo creo que precisamente, yo creo que la palabra sindemia, yo también había acuñado otra, que la llamaba siniatría, que es, iatros quiere decir curar, ¿no es cierto? Curar las sinergias, curar las interacciones o las interrelaciones entre los fenómenos. Esta siniatría, no me atrevo a publicarla así muy fuerte porque pues, es la medicina de las sinergias. Y yo creo que sería muy interesante que usted, Dagoberto, reflexionara efectivamente sobre cómo los discursos determinan nuestras formas de actuar y cómo necesitamos, hoy más que nunca, alguna forma de traducción entre discursos para hacer que, así como yo hablaba de comunidades epistémicas, que estas comunidades epistémicas se pudieran comunicar de una mejor manera para
formular de una manera global el problema. Entre paréntesis, violencia para mí no siempre es lo mismo que agresión, ¿eh? Hay agresiones no violentas y violencias no agresivas. La violencia es el uso inapropiado, extemporáneo o inadecuado de la fuerza. Y yo puedo usarlo metafóricamente para decir que una tormenta es violenta, que un temblor es violento. Pero no digo que una tormenta es agresiva o que un temblor es agresivo. Para que haya agresión, hay una definida intención de dañar. Y hay agresiones no violentas. Por ejemplo, yo puedo dejar de salvar a alguien que se está ahogando, estoy agrediéndolo porque quiero que se ahogue. Y en ese caso no estoy ejerciendo violencia, sino que estoy siendo simplemente agresivo. En cambio, hay violencias no agresivas. Si ustedes están jugando rugby, ahí la violencia es más o menos fuerte, pero usted no trata de matar o dañar al adversario, sino que lo está haciendo para ganar el partido. O sea, violencia y agresión son, digamos, perspectivas distintas. Hice un libro sobre eso hace muchísimos años. Muchas gracias. Voy a buscar ese libro. Se llama Agresión y Violencia. Editorial Losada, Argentina. Ok, gracias. Bueno, no tenemos más manos levantadas, tampoco tenemos más comentarios en el chat. Yo creo que ha sido el momento ya de dejarlo descansar, pero antes, doctor, yo le quiero mostrar este libro, que es nuestro obsequio por su participación. Ah, ¿Ya? Espero que le guste. me parece muy bien. Nietzsche, un pensador póstumo, de José Jara. José Jara es un profesor de filosofía, un doctor de filosofía, titulado en la Universidad de Múnich, pero estudió en la Universidad de Chile y profesor también de la Universidad de Chile y de la Universidad del Paraíso. Así que se lo vamos a hacer llegar a su dirección como un reconocimiento merecido por esta excelente presentación. ¿Ya? Agradezco mucho, Dora, y agradezco también a toda la audiencia por haber tenido la paciencia de escuchar. Y nos despedimos entonces hasta una próxima oportunidad. Así es, doctor, muchas gracias. Y a toda la audiencia los dejo invitados a nuestra cuarta clase, que como ya les dije, es Pandemia, 2 puntos, lecciones aprendidas, que la hace la doctora Jimena Aguilera el 10 de junio, a las 18 horas también. Así que ahora a descansar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, doctor. Chao, Isabel. Chao a todos. Chao, buenas noches.